Buenos días, queridos amigos. Vamos a analizar una manera particularmente significativa de la relación fundamental entre el hombre y la libertad. Esta imagen particularmente significativa la ofrece el mito bíblico de la expulsión del hombre del paraíso. Recuerden que el hombre es expulsado del paraíso, eso crea un mito bíblico. El mito identifica el comienzo de la historia humana con un acto de elección, pero acentúa singularmente el carácter pecaminoso de ese primer acto libre y el sufrimiento que éste origina. Identifica este mito el comienzo de la historia humana con un acto de elección, o sea, el hombre tuvo que elegir, pero acentúa singularmente, el mito bíblico acentúa el carácter pecaminoso de ese primer acto libre, un acto de libertad. Acentúa el carácter pecaminoso y acentúa el sufrimiento que éste origina. Hombre y mujer viven en el jardín del Edén en completa armonía entre sí y con la naturaleza. Ojo, hay paz. No existe la necesidad de trabajar, tampoco la necesidad de elegir entre alternativas. No hay libertad ni tampoco pensamiento. Le está prohibido al hombre comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre obra contra la orden divina, supuestamente divina. Rompe y supera el estado de armonía con la naturaleza de la que forma parte sin trascenderla. Forma parte de una naturaleza pero no la trasciende. Entonces él rompe eso. Desde el punto de vista de la Iglesia, que representa a la autoridad, este hecho constituye fundamentalmente un pecado. Eso, desobedecer, haberse salido de ese paraíso, para la Iglesia es un pecado. Pero desde el punto de vista del hombre, se trata del comienzo de la libertad humana. Obrar contra las órdenes de ese Dios significa libertarse de la coerción, emerger de la existencia inconsciente de la vida prehumana para elevarse hacia el nivel humano. Obrar contra el mandamiento de la autoridad, cometer un pecado, es en su aspecto positivo humano el primer acto de libertad, es decir, el primer acto humano, el primer acto que hace el hombre. Obrar contra el mandamiento de la autoridad, cometer un pecado, es en su aspecto positivo humano el primer acto de libertad, es decir, el primer acto meramente humano. Según el mito, el pecado en su aspecto formal está representado por un acto contrario al mandamiento divino, y en su aspecto material por haber comido del árbol de la ciencia. El acto de desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón. El mito se refiere a otras consecuencias del primer acto de libertad. Se rompe la armonía entre el hombre y la naturaleza. Dios proclama la guerra entre el hombre y la mujer, entre la naturaleza y el hombre, cuando le dice que maldito seas y que deberás ganar el pan con el sudor de la frente. Este se ha separado de la naturaleza, ha dado el primer paso hacia su humanización. El hombre ha dado su primer paso hacia su humanización. Al transformarse en individuo, ha realizado el primer acto de libertad. El mito subraya el sufrimiento que de ello resulta. Al trascender la naturaleza, al enajenarse de ella y de otro ser humano, el hombre se halla desnudo y avergonzado.
está solo y libre y sin embargo medroso e impotente. La libertad recién conquistada parece como una maldición. Se ha libertado de los dulces lazos del paraíso, pero no es libre para gobernarse a sí mismo, para realizar su individualidad. Libertarse de no es idéntico a libertad positiva, a libertarse para. La emergencia del hombre en la naturaleza se realiza mediante un proceso que se extiende por largo tiempo. En gran parte permanece todavía atado al mundo del cual ha emergido. Sigue integrando la naturaleza, el suelo sobre el que vive, el sol, la luna, las estrellas, los árboles y las flores, los animales y el grupo de personas con las cuales se haya ligado por lazos de sangre. Las religiones primitivas ofrecen un testimonio de los sentimientos de unidad absoluta del hombre con la naturaleza. La naturaleza animada e inanimada forma parte de su mundo humano, o como también puede formularse, el hombre constituye un elemento integrante del mundo natural. Estos vínculos primarios impiden su completo desarrollo humano, cierran el paso al desenvolvimiento de su razón y de sus capacidades críticas, le permiten reconocerse a sí mismo y a los demás tan solo mediante su participación en el clan, en la comunidad social o religiosa, y no en virtud de su carácter de ser humano. En otras palabras, impiden su desarrollo hacia una individualidad libre, capaz de crear y autodeterminarse. Pero no es este el único aspecto, también hay otro. Tal identidad con la naturaleza, clan, religión, otorga seguridad al individuo. Este permanece arraigado en una totalidad estructurada dentro de la cual posee un lugar que nadie discute. Puede sufrir por el hambre o la represión de satisfacciones, pero no por el peor de todos los dolores, la soledad completa y la duda. El peor de todos los dolores, la soledad completa y la duda. Vemos así como el proceso de crecimiento de la libertad humana posee el mismo carácter dialéctico que hemos advertido en el proceso de crecimiento individual. Por un lado, se trata de un proceso de crecimiento de su fuerza e integración, de su dominio sobre la naturaleza, del poder de su razón y de su solidaridad con otros seres humanos. Pero por otro lado, esta individuación creciente significa un aumento paulatino de su inseguridad y aislamiento, y por ende una duda creciente acerca del propio papel en el universo, del significado de la propia vida, y junto con todo esto un sentimiento creciente de la propia impotencia e insignificancia como individuo. Si el proceso del desarrollo de la humanidad hubiese sido armónico, si hubiera seguido un plan determinado, entonces ambos aspectos de tal proceso, aumento de la fuerza y aumento de la individuación, se habrían equilibrado exactamente. Aumento de la fuerza y aumento de la individualización. Pero en rigor la historia de la humanidad está llena de conflictos y luchas. Cada paso hacia un mayor grado de individuación entraña para los hombres una amenaza de nuevas formas de inseguridad.